Todo empieza en Navarra. El Confidencial publica hoy una información que, de confirmarse judicialmente, podría hacer tambalear todavía más, si cabe, los cimientos de la credibilidad del Partido Socialista. Y lo hace además con papeles, con documentos, con fechas y con la Guardia Civil, que no suele actuar, desde luego, sin indicios. En el centro de esa historia, que huele a corrupción, a tráfico de influencias y a mordidas, se encuentra ese hombre que hasta hace muy poquito ocupaba una de las sillas más altas de Ferraz, Santos Cerdán. Según esta investigación, Cerdán no solo sabía del reparto de obras públicas en Navarra, sino que participaba directamente en el reparto de los beneficios, y no como un espectador, sino como un socio, y como un socio capitalista, porque era, según las escrituras halladas en el domicilio del administrador de la empresa, el dueño del 45% de la constructora, la misma constructora que, en mute con Acciona, se llevó el multimillonario contrato para la duplicación de los túneles de Belate, una obra de más de 62 millones de euros, casi nada. El túnel, por cierto, es de los más largos de España. El negocio parece que también, señores. Todo esto se produce bajo la presidencia de María Chivite en el Gobierno de Navarra y con la licitación tramitada por la Consejería de Cohesión Territorial que dirige Óscar Chivite. Casualidades de la vida, tío segundo de la presidente. Si uno lo leyera una novela política de dudosa calidad literaria, lo consideraría como algo inverosímil, pero ha ocurrido. La intervención del Ejecutivo navarro advirtió de irregularidades graves en todo este procedimiento. El principal partido de la oposición lo denunció ante la Fiscalía, y justo un mes después fue cuando estallaba la operación, con la detención de Koldo García, el que fuera asesor de José Luis Ábalos. Esa misma trama que ya salpica de lleno hasta ahora, y repito, recalco, hasta ahora, número 3 del Partido Socialista. Esta constructora no solo se benefició de adjudicaciones, porque también realizó transferencias sospechosas. Presten atención, 4.500 euros a Fiadelso, la supuesta ONG bajo el control del entorno de Ábalos. Más de 360.000 euros a una cooperativa llamada Noran, donde, según los informes de la Guardia Civil, figuraban como socios tanto el administrador de esa constructora como el mismísimo Koldo García. La UCO sospechaba que este último ejercería de testaferro de Cerdán, y ahora tiene documentos que consolidan esa sospecha. Mientras tanto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sigue tratando de marcar distancia, insistiendo en que todo esto se reduce a 3 nombres: Ábalos, Koldo y ahora también Cerdán. 3 serán 3, antes eran 2, y si aparecen más, se cambiará el número del estribillo. La estrategia es conocida, la culpa siempre es de otros, a poder ser de los anteriores, o de los jueces, o de los medios. El manual del negacionismo político, pero en versión 2025. En paralelo, la escena del registro, de ese registro que se produjo en casa de José Luis Ábalos en Valencia, que es desde luego digno de una tragicomedia, porque una joven modelo, amiga, mujer que limpiaba, sacaba al perro Gogó, como quieran llamarla, al parecer ajena a todo esto, iba a salir de esa misma vivienda cuando un agente de la Guardia Civil le preguntó qué era exactamente lo que llevaba en el bolsillo de sus pantalones. Resultó ser un disco duro. Y así estamos, todo tan cutre, tan torpe, tan mal disimulado, que si mañana estrenasen una nueva entrega de Torrente con este guión, no sabríamos si estamos ante una comedia grotesca o un documental político del Gobierno de España. Porque sí, todo empezó en Navarra, pero todavía no sabemos dónde termina. Muy buenos días, arrancamos este miércoles 18 de junio aquí en Dando Caña, celebrando el santoral del día de hoy, San Marcos y San Marcelino de Roma. Muchísimos asuntos encima de la mesa en la jornada de hoy, aunque al final vemos que todo está relacionado entre sí, sobre todo con lo que tiene que ver con todos los casos de corrupción que cercan al propio Pedro Sánchez, ya sea en su propio gobierno o en su entorno familiar, porque esa misma mañana hemos conocido, poco antes de empezar el programa, en torno a las 11:30, que la juez de Badajoz va a investigar precisamente a Leire Díez, a la fontanera del Partido Socialista, después de una querella para ver si finalmente se intentó influir de algún modo en el proceso judicial abierto contra el hermano de Pedro Sánchez, contra
David Sánchez. Es una noticia que conocíamos, ya les digo, hace apenas una hora y que viene justo después de que lo de Santos Cerdán tapase lo de Leire Díez, de que lo de Leire Díez tapara lo anterior, y así vamos todas las semanas con una información un tanto atropellada, porque son tantas y tantas las cosas que se van publicando, que se van indagando y acreditando por parte de la UCO, y las novedades judiciales que no, desde luego no damos abasto. En el Congreso hoy se notaba cierta tensión, porque ya saben que los miércoles es sesión de control al Gobierno. Se confirmó precisamente que esta misma mañana iba a acudir Pedro Sánchez, algo que hasta hace apenas unos días era algo que no estaba encima de la mesa. Finalmente ha acudido. Enseguida les mostraremos qué es lo que ha respondido no solo a la oposición de Partido Popular y Vox, sino al resto de socios parlamentarios, porque el tono además de Gabriel Rufián de esta mañana no ha sido el mismo que el de días anteriores, y ya escenificado o no, parece que muchos de ellos empiezan a desmarcarse, aunque ya les digo, aunque solo sea de forma pública. Hablaremos de otras cuestiones, tanto del mundo judicial, que ya lo saben, que va a ir no solo a una concentración en frente del Supremo, sino también a diferentes jornadas de huelga, hasta 3 en las próximas semanas, y también de nuestra sanidad. Dos cuestiones, dos pilares fundamentales de nuestro país, porque los médicos van a esta huelga el próximo 10 de octubre, si continúa esa idea de seguir adelante con ese borrador del Estatuto Marco. Hablaremos de todo ello y, por supuesto, muy pendientes de la situación en Oriente, de esa escalada de tensión entre Israel e Irán y la posible participación de Estados Unidos en esta guerra. En apenas unos minutos contaremos con un experto en la mesa para tratar de entender todas estas claves. Mientras tanto, comenzamos con el comentario de Josep María Francas. ¿Qué tal? Pues mira, muy ilusionado, porque estoy a punto de proponerme un objetivo que, a pesar de que sea contracorriente, creo que será histórico, que es promover la beatificación de Pedro Sánchez, alias Don Teflón para Europa. ¿Por qué motivos? Hombre, no por su conocida e impresionante humildad, ni porque todo el Parlamento, la parte de la izquierda, la aplauda con denuedo y por tanto invoque sus virtudes, sino porque realmente algo debe tener este hombre de santidad, de halo de santidad, cuando durante 7 meses convive con 2 lupaneros y un tercero y consigue que pasen a la castidad absoluta. Entonces esto no es normal, eso ni Santa Teresa lo consiguió en su entorno. De hecho, Santa Teresa tenía gente al lado que pecaba en simultáneo, y este hombre, con convivencia de 7 meses, 2 personas que día sí día no necesitan que alguien les masajee los bajos, resulta que pasan a la castidad más absoluta. Entonces esto, a mí que me lo expliquen, pero eso rezuma santidad. Por cierto, además de esto, pues tendría que decir que el feminismo de la izquierda empieza a ser brillante, porque recordáis a Monedero, recordáis a Errejón, recordáis ahora a esta panda de personajes, por no decir el Tito Berni, o un famoso senador socialista de Canarias que él y su hijo iban trabajando en base a distintas chuchis o chichis que se movían a su alrededor. Pero sí que es verdad que eso sería el feminismo de cierta izquierda, pero el del PSOE lo supera, porque mejora una cosa. Fijaos que el feminismo de los dirigentes del PSOE tiene una peculiaridad que no tienen el resto, que es que cuando se van de vicios lo pagamos nosotros. Y esto es una característica importante que supongo que lo separa del feminismo malentendido de la izquierda, o de incluso de Más Podemos, o de Podemos Más, o de Podemos Menos. Con lo cual han inventado un sistema nuevo, que es que yo pague los vicios de los demás. Ya mejoró, vaya. Nos acompaña también en esta mesa el doctor Antonio Burgueño. Muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Y Víctor Manuel Seligrat. Buenos días, muy buenas. Como les decía, se notaba la tensión esta mañana en la Cámara Baja, en esa sesión de control al Gobierno, en este pleno que se produce apenas unos días después, no solo de ese informe demoledor de la UCO, de esa dimisión de Santos Cerdán, de todo lo que ha ocurrido en torno a la figura del hasta ahora secretario de organización del Partido Socialista, sino de la petición reiterada de disculpas por parte de Pedro Sánchez al ataque, porque ya saben que el presidente del Gobierno ha optado por esa
táctica de resistir, pero pasando al ataque contra el Partido Popular y Vox, mostrándose a sí mismo como una víctima. Precisamente el primer cara a cara de esta mañana, que era el de Alberto Feijóo con Pedro Sánchez, ha ido en esta línea. La realidad es que usted es un presidente profundamente atrapado en una trama de corrupción. Por mucho que se maquille, usted no es la víctima somos los españoles. Es el lobo que ha liderado una manada corrupta. Los españoles quieren salvarse de usted. La única carta que esperan es la carta de división. El único adelanto que va a haber no es el de las elecciones, es el del más que lógica sentencia de muchos casos de corrupción a la vuelta de verano que afectan al Partido Popular. Desde luego esto no va a opacar el extraordinario momento económico y laboral, social y de convivencia que atraviesa nuestro país. Ha dicho usted, señor Sánchez, que la tolerancia sobre la corrupción es absoluta. Efectivamente. Algo me dice que no defiende usted la moción de censura por mi bien. Tranquilo, no me faltan ganas, me faltan 4 votos. Si aparecen, no lo dudaré ni un instante. Y quién sabe si aparecerán. ¿Sabe por qué? Porque Ábalos fue el principio, pero Cerdán no será el final. El Partido Popular es una enciclopedia de corrupción con capítulos autonómicos. El siguiente rifirrafe, un contronazo verbal del día, iba a ser el de Pedro Sánchez y el de Santiago Abascal. Les digo iba porque el presidente de Vox ha intervenido durante muy poquito tiempo y ha decidido abandonar el hemiciclo porque asegura que no va a quedarse, que no iba a quedarse a escuchar lo que tenía que decir un Sánchez mentiroso. Señor Sánchez, ¿se encuentra usted bien? ¿Ha desayunado esta mañana? ¿Cuánto dinero de los españoles ha ido a su hermano, a su mujer, al clan del Peugeot, a su partido y a empresarios corruptos? ¿Cuánto dinero de los españoles se ha ido por las cloacas de las tramas de corrupción que le rodean? Lo que sí le digo es que usted no se ríe más de nosotros. Y le digo más. Como usted nunca contesta, no lo ha hecho en 7 años, ni en las comparecencias, ni en las sesiones de control, yo no voy a quedarme a escuchar sus mentiras, sus embustes, ni a soportar su chulería, porque no aguantamos el modo en el que usted humilla y miente a los españoles sistemáticamente, señor Sánchez. Es usted un indecente, ¿lo recuerda? Es usted un indecente. Y de eso no tienen duda ni siquiera quienes le apoyan. Lo sabe toda España. Es usted un corrupto y un traidor. Estos 7 años de gobierno de coalición progresista no ha habido ninguna sentencia de corrupción a esta administración. Es verdad que ahora mismo hay 3 exmilitantes del Partido Socialista que están siendo investigados y el Partido Socialista ha actuado con contundencia, expulsando. ¿Qué ha hecho el partido de Vox durante este último año? Bueno, pues han tenido un caso de corrupción, han tenido 2 sanciones del Tribunal de Cuentas que acumulan 900.000 euros de financiación irregular. Bueno, y vamos con las novedades de las que se habla precisamente en esta jornada de miércoles, porque ayer a última hora de la tarde precisamente conocíamos esa información de que durante el registro en la casa de José Luis Ábalos, precisamente un agente de la Guardia Civil pilló a la mujer que en ese momento estaba en la vivienda saliendo por la puerta con un bulto sospechoso en el pantalón, con un disco duro. El pasado martes 10 de junio, la UCO registró el domicilio de José Luis Ábalos, exministro de Transportes y uno de los investigados por el denominado como caso Koldo. Un registro que terminó con la incautación de 34 dispositivos tecnológicos, entre ellos memorias USB, teléfonos, tarjetas SIM y discos duros. Tras el registro, Ábalos aseguró que estaba tranquilo. No, preocupado no, estoy igual. Mira, no, diría que menos, porque pues las memorias, lo que tengo, hombre, más allá de cosas íntimas que supongo que se preservan, ¿no?, que no tienen nada que ver con los hechos, pues todo lo demás está bien claro. Una tranquilidad que llama la atención. Hoy hemos conocido que durante ese registro pillaron a una mujer intentando ocultar un disco duro. Según el documento, cuando los agentes accedieron al domicilio, se encontraron con Ábalos acompañado de una mujer. El exministro mostró la necesidad entonces de que esa mujer sacase al perro a pasear. Antes de poder hacerlo, Ábalos le dijo que sacase algo de desayuno. Tras esto, ella entró en una habitación, pero antes de abandonar la casa,
un agente notó algo raro en su pantalón, como un bulto, por lo que se procedía a su cacheo. La sorpresa llegó al descubrir que dentro del pantalón llevaba un disco duro. Un disco duro que también fue incautado por la UCO. ¿Pero quién es ella? Según Ábalos, es una amiga que se encarga de limpiar su casa. En su página web se presenta como Anaís, modelo valenciana de imagen con experiencia. Tiene 32 años y actualmente trabaja en una empresa familiar de importación y exportación de muebles. En su propia página web adjunta fotos bastante llamativas. Ese dispositivo fue, como decimos, incautado por la UCO y está siendo analizado junto al resto de dispositivos. El contenido todavía se desconoce, pero ¿qué intentaba ocultar Ábalos? Bueno, y por otro lado está la parte de Santos Cerdán, que es la información que conocíamos hoy, que la publica el diario El Confidencial y muestra cómo se ha encontrado, durante los registros que se han llevado a cabo, se ha encontrado un papel en donde Santos Cerdán figura como el propietario del 45% de esa constructora que recibió muchísimas obras millonarias del gobierno de Chivite, en Navarra. Esa misma constructora fue la que se llevó ese contrato de más de 60 millones de euros de los túneles de Berate, que es desde un primer momento esa obra que les hemos dicho precisamente en este programa que estaba investigando desde un primer momento la UCO. No es la única información que conocemos hoy, porque The Objective desvela cómo Cerdán vive desde el año 2018, desde 2018, señores, hace ya 7 años, en un ático de unos 150 metros que paga una empresa de la trama. Y con toda esta información sabemos que comenzó en Navarra, dudamos de lo que Sánchez pudo o no pudo conocer, pero desde luego era su secretario de organización, Víctor Manuel. Bueno, yo en primer lugar, Alba, y dentro de la brevedad, y tú me interrumpes, que lo haces muy bien cuando veas que me extiendo, en mis palabras, considero que yo creo que parte, y no digo en su totalidad, porque hay algunos que a lo mejor lo aceptan, pero yo creo que la mayoría del pueblo español no se merece lo que estamos viendo. No se merece lo que estamos viendo porque hay una cosa que ciertamente, y está dentro del mundo de la actividad jurídica y dentro del mundo del ser humano, y es que nadie reconoce los errores ni pide no un perdón, sino una humildad, sino que lo que se realiza es simplemente atacar diciendo que tú has hecho más, tú has sido más corrupto. Esa no es la solución. Y no es la solución no solo desde el punto de vista fáctico, sino desde el punto de vista político y real. Y aquí no estamos hablando de ideologías, de un lado, de izquierdas o de derechas. Aquí hay que hablar de lo que se llama una seguridad jurídica y una seguridad ética y de hechos. Yo bajo siempre la premisa de la presunción de inocencia, siempre bajo esa premisa, entiendo que hay que dejar, como ya lo dije en el último programa que estuve en esta casa, y es dejar investigar a la UCO, dejar actuar lo que es en la investigación judicial a ver lo que resulta. Pero es cierto que de las informaciones que se están recibiendo, dicho sea en un lenguaje vamos a decir, de olfatillo, huele mal, huele mal. Lo que pasa es que ese oler mal, nadie reconoce y dice, mire usted, se han cometido estos errores, dejen de hacerlo de otra manera. Luego hay otra cosa curiosa, y es el hecho correspondiente a que se intenta siempre politizar a los jueces. Y creo que eso es algo que se hace cuando no se tiene la suficiente razón de la veracidad para defenderse. Es una humilde opinión. Es decir, si yo mañana tengo un juez o una juez que considero que en este caso me está enjuiciando inadecuadamente porque su ideología política me está afectando a mí por la mía, lo que tengo que hacer es no lanzar al vuelo del mundo estas cosas, acudir judicialmente a la recusación correspondiente, que esto es lo que está ocurriendo ahora aquí en este caso. Pero lo que ocurre también es que me sorprende, y lo digo con el máximo de los respetos, y siempre bajo esa premisa, y ya voy terminando, Alba, de no ser partidario de involucrar la ideología en los temas de objetividad, y es en las cuestiones a veces de la falta de actuación de la Fiscalía en determinadas cuestiones. Yo eso, como ciudadano de a pie, que lo intento ser en vez de súbdito, que a veces ya cada vez me considero más súbdito, y como un humilde abogado que ejerce al día de la fecha a pesar de mis años, lo echo en falta. Porque en otras ocasiones sí veo claramente cómo la Fiscalía recurre y pide el archivo porque considera que no hay ninguna cuestión. Y sí vuelvo a romper una lanza por lo que es aquellos jueces que al margen de su ideología política les dejen trabajar porque son profesionales antes que nada. Y si hay alguna luz de opacidad en su trabajo, que no se lance solamente en los medios de comunicación, que se sea valiente
y que vaya directamente al esclarecimiento de la verdad ante la autoridad judicial. Que dejemos ya de paños calientes y que resplandezca la verdad. Y luego voy a decir una cosa con el máximo respeto y que se me entienda bien. Yo no estoy de acuerdo con que Abascal haya abandonado hoy el Parlamento. Y no estoy de acuerdo con el debido respeto, al margen de que sí es verdad que no contesta Sánchez a nada. Bueno, la posición de Sánchez yo creo que es evidente en virtud de la situación en la que se encuentra, creo yo. Pero a mí me parece que un parlamentario debe de estar ahí presente, escuchar lo que en este caso dice la otra parte y rebatir el mismo. Y al margen de ello, luego puede argumentar o no que se quede por esas razones. Pero yo creo, en mi humilde opinión, como ciudadano que intento, es que esté ahí. Y luego el señor Feijóo, en un lenguaje legal y siempre dentro de la legalidad, yo creo que al margen de dar lecciones que hace muy bien y que tiene razón de determinadas cuestiones con un señor como Sánchez, repito, que no está haciendo nada de lo que debería de hacer, que es aclarar las cosas, yo creo, y va a estar, muchos de los que estamos aquí y algunos televidentes no van a estar de acuerdo tal vez con mis palabras, pero va desde el punto de vista dentro de la legalidad. Dejemos ya de palabras y obras son amores y no buenas razones. Y voy a dejar en el aire una palabra: negociación. Antonio, luego cuando vayamos a hablar de este caso, pero sobre la parte política, con las respectivas variantes que tiene este caso con los diferentes socios, no solo de la parte de Junts, esa moción de censura que creo de que es de la que estás hablando, luego hablaremos sobre ello. Y la negociación jurídica le doy también, la palabra a Antonio Burgueño. Me ha gustado mucho tu intervención. Muchas gracias. Y desde mi especialidad de profesional de la medicina, y hay algo en la psicología social, vamos, no hay algo, hay una doctrina de que las masas soportan muy mal la incapacidad de cambiar lo que les disgusta. Cuando un gobierno está claramente entendido por el pueblo, como pasa en estos momentos, yo estoy convencido de que la mayor parte del pueblo español está avergonzado de lo que está viviendo, está con angustia creciente. Esa angustia la ves en todos los sitios. Hablas con amigos, pero hablas con enemigos y hablas con personas de otros ámbitos políticos, y todo es derrumbarse y que incremento de la angustia. Por eso, afortunadamente, una constitución, un país democrático, te da la oportunidad de que tenga la expectativa, la sociedad, de que puede cambiar. Entonces, la posición de esa alternativa de cambio se produce en España, la interpretan dos partidos que creo, a mi manera de entender, que lo están haciendo muy mal. Porque están demostrando que son incapaces de cambiar. Son incapaces de cambiarlo, pero no está en ellos el problema. El problema está en nuestra situación tan absolutamente abominable en el que nos ha conducido esta ley electoral, en el que este juego y este puzzle le permite al señor Sánchez estar en el papel, en el papelón que está haciendo, en el que tenga el hándicap de que unos partidos con un número de votos suficientes en el Parlamento como consecuencia de una ley electoral, y que evidentemente hagan que esta situación no sea cambiada. Por lo tanto, estamos ante una situación social que se incrementa de día en día, y sin embargo lo que te viene a decir inmediatamente la persona que te viene a preguntar o que te viene a decir, y de esto ambas cosas, sí, pero es que la oposición
No, ¿está usted con la expectativa de que la oposición puede cambiar esto? No, señor, no lo va a poder cambiar hasta que este puzzle se rompa. Y eso se va a romper, lo ha dicho el presidente, dentro de 2 años. Bueno, de 2 años o que explosione, que yo no sé si es mejor. Pero estamos a la expectativa. ¿Qué tiene que hacer entonces la oposición? Pues la oposición es decirle al pueblo español por qué estamos en esta situación tan grave para que no vuelva a ocurrir. Y para que no vuelva a ocurrir, usted no tiene más remedio que explicar cuál es la solución del cambio electoral que necesita este país. Tenemos que ir a un cambio constituyente. No tenemos más remedio que decir al pueblo español que no tuvo ningún miedo de ir en el año 75 al 77 a hacer una constitución. No tenemos más que gente joven y gente nueva a la que hay que educar, pero que podemos decir que la oposición tenga que decir que es necesario desarticular algo que hicimos mal. Porque los votos de un País Vasco no pueden mantener esta situación, porque no es por el País Vasco, no es por los grandes ciudadanos del País Vasco, que los votos del País Vasco son de 2 millones de ciudadanos, que no nos pueden hacer que esos votos valgan tanto para mantener esta situación sin solución. Como han salido distintas cosas, intentaré decir cosas sueltas y así da para más después. A mí hay 2 gestos esta mañana que me han gustado en el Congreso. Uno ha sido cuando, no sé exactamente, creo que era una respuesta de Pedro Sánchez, o no sé si era de Pedro Sánchez, el PP, no sé si Vox, ha empezado a gritar dimisión, dimisión, dimisión. Creo que el problema es que se han callado demasiado pronto. Lo que tenían que haber hecho es no parar hasta que les echaran. Este gesto me ha gustado, pero se ha quedado corto. Ha sido durante la intervención de Sánchez y Feijóo. Pues eso cuando es. Sánchez ha atacado al Partido Popular hablando de corrupción en todos los gobiernos autonómicos. En ese momento. El segundo gesto, justo y ahí no coincido con el intelectual humilde, que es que se haya levantado y se haya ido a Abascal. Hombre, quizás se tenían que haber ido todos. Es la única duda, porque no sé por qué él no aguanta la respuesta y el resto del grupo lo aguanta. Es más, yo me hubiera ido y hubiera hecho un gesto físico parecido a una peineta. Pero, y soy muy pacífico, en el Parlamento de Cataluña yo no levanté la voz en mi vida, no, jamás. Pero llega un momento, o sea, cuando te escupen a la cara, te toman el pelo y además te insultan y te llaman escupidor, entonces ya llega un momento que, o sea, el vaso se ha derramado y para mí este vaso hace tiempo que se ha derramado. De tu intervención, Antonio, recuerdo que al principio de legislatura, no había empezado la legislatura, pero ya se veía venir, hablaste de que Pedro Sánchez se encontraría con muchas bombas alrededor que irían explotando. Creo que ahora es cuando han empezado a explotar en serio, porque hasta ahora Pedro Sánchez conseguía que le explotaran a la oposición todas las bombas, y ahora ya empiezan a explotarle él, y eso es imparable. Es decir, hoy no quieren sacarse la foto porque todos saben que él sabe lo que saldrá mañana, porque Pedro Sánchez sabe que saldrá lo que va a salir. Perdón, lo que puede salir mañana, puede salir pasado, etcétera. Entonces, yo no sé, bueno, sí, sé que la soberbia ciega, y lo estoy comprobando. O sea, en los libros de moral se puede poner un caso como la soberbia ciega y hace que cuando hubiera salido por la puerta de atrás, ahora salgas por la puerta de adelante, pero, en fin, con todo reventado, pero él sabrá, ¿no? Pero de tu intervención cojo el tema de cambio constituyente, es evidente. Es evidente, y eso no lo puede hacer un partido, lo tienen que hacer varios, probablemente solo lo puede hacer el PP con Vox y con parte del PSOE, con el PSOE que quede, y eso hay que plantearlo ya. Y la primera ley, la ley electoral, se tiene que ir a freír espárragos, eso yo lo decía ayer, o sea, de aquí tienen que salir dos estructuras castigadas. El sanchismo entero, castigado, pero castigado es en la cárcel directamente, y todos aquellos que han abusado de la ley electoral y de su poder,
para que miles o millones de españoles nos humilláramos por culpa de 4 gatos. Y eso tienen que pagarlo, y pagarlo es sin negociación posible. O sea, no es ¿qué hacemos para que no fuera a la puñetera calle? O sea, vosotros sois de País Vasco, pues solo pintaréis en soluciones o en resoluciones del País Vasco, Parlamento Vasco, punto pelota, no pintáis nada en el resto de España, y así en todos. Si el PP, Vox y lo que queda no son capaces de esto, a mí que me registren, pero que se vayan todos al estiércol, porque no servirán ni para eso. Nos vamos a ir a la primera pausa de publicidad del día de hoy, aunque a lo largo del programa de hoy vamos a seguir hablando de este asunto. Aquí les esperamos. 7 millones de personas viven en nuestro país con artrosis, una enfermedad degenerativa que va desgastando el cartílago de las articulaciones, produciendo dolor e inflamación. Aunque es una patología que no tiene cura, existen 3 tratamientos muy novedosos para tratar sobre todo el dolor que es tan incapacitante. Uno de ellos son los guantes de Relax Quanti Nanotex. En sesiones de 20 minutos ofrecen los tratamientos más innovadores recomendados por los reumatólogos para las personas con artrosis de manos sin tener que moveros de casa. Para los que lo tenéis localizada en la rodilla, la solución es la rodillera, que utiliza ondas de radiofrecuencia que genera el calor y disminuye el dolor, permitiendo recuperar la movilidad. Y por último, este cinturón para aliviar el dolor en la zona dorsal y lumbar, gracias a una combinación de láser dual, infrarrojos, calor local y masaje por vibración. No lo dudes, llama al 900-730-122 y di adiós al dolor de manos, rodilla y ahora también de la zona lumbar. Ya estamos de vuelta en Dando Caña, pasan 3 minutos de las 12:30 del mediodía, las 11:30 en Canarias, y tenemos que centrarnos ahora en lo que está sucediendo en Oriente, y no solo en lo que ha sucedido hasta ahora, sino también en lo que puede suceder. Para ello nos acompaña en esta mesa Ricardo Ruiz de la Serna, él es profesor del Mundo Actual en el CEU. Muy buenas tardes. Buenas tardes, muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, estamos pendientes de lo que pueda decidir Donald Trump. No sé cuál es el análisis que realiza de esta situación y de las consecuencias geopolíticas que podría tener esa intervención directa de Estados Unidos. A ver, hay 3 claves. La primera es que el régimen de la República Islámica de Irán lleva sometido a sanciones, negociaciones y conversaciones desde el año 2002, en que se conoció el programa nuclear iraní, que es más antiguo, pero era secreto, no se sabía que lo habían reactivado. En esas conversaciones los Estados Unidos han sido estratégicos a la hora de alcanzar un acuerdo con Irán durante la presidencia de Barack Obama, estratégicos a la hora de salir del acuerdo y reimponer las sanciones en el primer mandato de Donald Trump, y estratégicos ahora. Porque las operaciones militares de Israel contra el programa nuclear iraní cambiarían radicalmente si se involucran los Estados Unidos. Por una parte, porque los Estados Unidos podrían dar capacidades militares a Israel que ahora mismo no tienen. Por ejemplo, la posibilidad de que los aviones reposten sin necesidad de regresar al territorio israelí. Después, porque pondrían a disposición de Israel la tecnología defensiva que permitiría que el impacto de los misiles iraníes que caen sobre el territorio de Israel se redujera todavía más. Es verdad que Irán, sobre todo los misiles de mayor impacto, de mayor capacidad de destrucción, se está quedando sin ellos, con lo cual no se sabe cuál va a ser el siguiente paso en la escalada. Y después en capacidades ofensivas contra el territorio iraní, las bombas, las llamadas destructoras de búnkers, que permitirían destruir las 2 principales instalaciones del programa nuclear iraní, que son las centrales de enriquecimiento de uranio de Natanz y de Fordow. ¿Hasta qué punto es creíble la amenaza de Irán respecto a esa respuesta militar directa de Estados Unidos? Ay, Alba, siempre nos movemos con información de servicios de inteligencia, y los servicios de inteligencia muchas veces son adverados o no por los historiadores mucho tiempo después de que los acontecimientos han tenido lugar. Ahora bien, si hay algunas cosas que sabemos también por las investigaciones de la Agencia Internacional de la Energía Atómica. La primera, Irán está enriqueciendo uranio más allá de lo que se había comprometido internacionalmente, que era un 3,67%. Tiene ahora mismo uranio enriquecido por encima del 60%, y se sospecha que en la central de Fordow puede tener más del 80%. Ahora mismo tiene aproximadamente unos 408 kilos de uranio enriquecido, y la diferencia entre el enriquecido al 60% que puede tener ahora y el 90% que puede necesitar para una bomba nuclear es que ese último 30% se puede alcanzar muy deprisa. Desde esta perspectiva, la amenaza es muy real. Desde la perspectiva de que esa
ese uranio enriquecido o una potencial arma nuclear pudiera terminar, como advirtió el primer ministro Benjamin Netanyahu de Israel hace unos días, pudiera terminar en manos de organizaciones terroristas controladas desde Irán. Esto ahora mismo es información de inteligencia. Ahí tiene la credibilidad que se le dé al servicio de inteligencia que la produce. Otra cosa es las amenazas o las advertencias que desde el gobierno iraní se han lanzado de un incremento de la escalada. Se sabe que Irán puede estar quedándose sin los misiles que hasta ahora se conocen. No se sabe otras armas de las que pueda disponer. Han advertido de que si continuaban los bombardeos, la respuesta iba a ser mayor. De nuevo, pasa lo mismo. En varias ocasiones el régimen iraní ha advertido de una respuesta devastadora si continuaban primero las presiones y desde el día 13 las acciones militares. Hasta ahora esa respuesta devastadora no se ha producido. Ha habido una respuesta militar muy dura, lanzamientos de misiles, más de 400. Algunos de ellos han impactado en áreas civiles y han causado tanto muertos como heridos graves, pero entraba dentro de lo esperable. La cúpula de hierro, que es el sistema de protección israelí, y la colaboración de aquellos estados árabes que permiten que se derriben misiles en vuelo sobre su espacio aéreo, han permitido que las bajas, siempre terribles, pero que las bajas hayan estado dentro de lo esperable, la respuesta haya estado dentro de lo esperable. Que pueda haber otras acciones es dudoso, porque la estrategia iraní, Alba, pasaba por lo que se llamaba el eje de resistencia. Israel estaba rodeado de organizaciones hostiles que Irán controlaba. Hezbollah en el Líbano, el régimen de Assad en Siria, Hamas en Gaza, las milicias del Mahdi en Irak y los Houthis en el Yemen. De estas 5 organizaciones, Hezbollah ha perdido gran capacidad ofensiva después de las campañas israelíes en el sur del Líbano. Hamas puede resistir en Gaza, pero no puede atacar a Israel como hubiera podido en el pasado, después de la campaña militar de más de 2 años, desde después del 7 de octubre de 2023. El régimen de Assad en Siria ha caído y, de hecho, el nuevo gobierno sirio ha permitido que se utilice su espacio aéreo para las operaciones contra Irán. Y las otras 2 organizaciones que quedan, las milicias del Mahdi en Irak y los Houthis en el Yemen, están lejos y no tienen el armamento suficiente como para ser un factor disruptivo en los combates. Pueden atacar a Israel, pueden hacer daño, pero no cambiarían el curso de una guerra. Pero no estamos hablando solo de una cuestión de cara a esa potencia nuclear, esa arma nuclear, sino también de que Israel estaría buscando ese cambio de régimen iraní. Hasta ahora lo han negado. Hasta ahora la posición oficial es que la operación militar contra el programa nuclear iraní tiene 3 finalidades estrictamente relacionadas con el programa nuclear. El primero, impedir que Irán acceda al armamento nuclear. Segundo, destruir las instalaciones. Tercero, acabar con las capacidades de misiles de Irán, que son cada vez mayores. Irán tiene ahora mismo misiles que pueden alcanzar un radio de acción de hasta 4.000 kilómetros si se reduce su carga explosiva. El cambio de régimen hasta ahora no ha entrado en los planes, al menos no en los planes declarados del gobierno israelí. Ahora bien, hay 2 circunstancias que hay que tener en cuenta y una de ellas afecta directamente a España. Si en efecto el régimen iraní acaba tan debilitado que ya no puede controlar a su propia población, sí, podría haber algún tipo de movimiento en el interior de Irán. Esto podría desestabilizar la región. Y esto podría afectar al Mediterráneo oriental y lo que afecta al Mediterráneo termina afectando a España. La otra cuestión es si en efecto el régimen cae, esto no implica necesariamente que la sucesión o la sustitución de un régimen vaya a ser ordenada. En los últimos días, últimos 2 días, desde el pasado, la transición del sábado al domingo, o sea, el paso del sábado al domingo, se ha hablado mucho de un hipotético regreso del heredero del Shah, el que tendría derecho al trono de Persia, que se llama, al igual que el anterior Shah, Reza Pahlavi. Y ha habido campañas en medios de comunicación, nada menos que Cristiana Manpur, veterana reportera de la CNN, insinuaba que podía darse este movimiento. Pero es delicado, Alba. En Oriente Medio normalmente la imposición de un gobierno o la imposición de un régimen no ha funcionado. Y los últimos 2 ejemplos que podemos tener en un concepto amplio de Oriente Medio en la región de Irán, han sido
el intento de cambiar el régimen en Afganistán. Y después de 20 años, el cambio de régimen fracasó y los talibanes se volvieron a hacer con el poder. Y el intento de cambiar el régimen en Irak. En efecto, se desmanteló el régimen de Saddam Hussein e Irak atravesó un periodo de más de 15 años de guerras civiles, ofensivas terroristas, hasta que se logró normalizar la situación. Los otros intentos de cambio de régimen no han venido por intervenciones internacionales directas, pero han venido por movimientos subversivos o de alzamientos populares, las llamadas primaveras árabes. Hubo un cambio de régimen en Egipto, que finalmente, después de un periodo de gobierno de los hermanos musulmanes, resultó algo más exitoso, pero en otros lugares fue devastador. En Libia todavía no se ha recuperado de la guerra civil libia, que implicaba el cambio de régimen, el fin del régimen del coronel Muammar el-Gaddafi. Siria atravesó un periodo de guerra civil de más de una década que terminó con el hundimiento del gobierno de Bashar al-Assad. Tendríamos otro ejemplo, que es la guerra civil en Sudán. Es decir, lo de derribar un régimen puede ser relativamente rápido. Se lo debilita militarmente, se alimenta a la oposición interior. Pero después hay que organizar la política dentro. Imponer candidatos desde fuera es difícil. La oposición que está en el interior del país tiene un crédito que quien ha estado en el exilio ha podido perder. Quien está en el exilio se lo ve como un posible agente extranjero. De ahí que lo de tratar de sustituir el régimen no haya entrado hasta ahora en la agenda de la operación militar. Sin perjuicio, insisto, de que una vez el régimen se debilita, nadie sabe lo que puede pasar. ¿Cuál es o cuál podría ser el papel de Pakistán? A ver, Pakistán tiene dos funciones o tiene dos papeles importantes. El primero es una potencia nuclear. Es cierto que ahora mismo Pakistán ha tenido un conflicto con la India que ha llevado, durante la llamada Operación Sindur, a que haya ciertas, no sospechas, pero ciertas reticencias acerca de cuán efectiva pudiera ser una respuesta nuclear, porque en ese conflicto entre India y Pakistán, dos potencias nucleares, ninguna de ellas ha recurrido siquiera a la amenaza del armamento nuclear. La segunda clave es la de la proliferación en el Oriente Medio. Fíjate qué interesante es esto, Alba. El proceso de proliferación nuclear que se da después de la Segunda Guerra Mundial convierte a 3 países europeos, además de los Estados Unidos y de la Unión Soviética, en potencias nucleares. Son la Unión Soviética, el Reino Unido y Francia, y además los Estados Unidos. 3 europeas, Unión Soviética, Reino Unido y Francia, y los Estados Unidos. Luego aparece otra potencia nuclear en Asia, la República Popular China, que sigue siendo potencia nuclear hasta hoy. Y luego hay otra potencia asiática, la India, y una potencia asiática donde prevalece el Islam suní, Pakistán. La lógica del programa nuclear iraní, parte de la argumentación iraní era: tiene que haber una potencia nuclear capaz de proteger a los chiíes. Tiene que haber una potencia nuclear capaz de defender a una rama del Islam que es minoritario en todas partes, salvo en Irak y en Irán. Una intervención pakistaní podría interpretarse en clave de conflicto interno entre musulmanes y podría movilizar a las minorías chiíes del Líbano, de Arabia Saudí, a la mayoría chií de Irak y a los chiíes de Bahrein. Con lo cual, lo de introducir a Pakistán en la ecuación es algo delicado por el conflicto que ha tenido con la India, por la clave que podría tener de conflicto interno entre los musulmanes, chiíes y suníes, y por el potencial desestabilizador que podría tener. Otra cosa es que es verdad que Pakistán, al igual que Arabia Saudí, tienen un papel, digamos, de hipotética mediación, no con los iraníes, sino en el seno del mundo islámico, para tratar de apaciguar o de calmar la región. Preguntas, dudas o reflexiones que puedan surgir en la mesa, francas. Víctor Manuel, no sé si tenéis alguna cuestión. ¿Qué pinta China en todo eso? Porque Rusia está claro que está un poco de capa caída. ¿Desde cuándo? Es decir, China durante mucho tiempo era ausente en Oriente Medio. El árbitro de Oriente Medio eran los Estados Unidos y la Unión Europea trataba de compensar. Pero en los últimos años ha habido varios movimientos de la diplomacia china que ha mostrado un enorme potencial de convicción. Por ejemplo, el acercamiento entre Arabia Saudí e Irán, el restablecimiento de los vuelos desde Irán, de vuelos de peregrinos a la Meca, el cese de las hostilidades en la guerra que libraba una coalición contra los houthis del Yemen. Es decir, China ha logrado en Oriente Medio cierta posición de preeminencia
para llevar a un entendimiento. Quizá llevar a una pacificación sería excesivo decirlo, pero para llevar a un entendimiento. El problema que hay es que aceptar una mediación china implicaría dos cosas. La primera, que Israel acepta un acuerdo respecto de una amenaza existencial, que es la pervivencia, la supervivencia, si se quiere, del programa nuclear iraní. La segunda, que los Estados Unidos son apartados del Oriente Medio una vez más como los árbitros de la situación. Esto sería una derrota política internacional de los Estados Unidos. Víctor Manuel. Gracias, Alba. Ricardo, buenos días. Buenos días. ¿Se puede decir, o es un mero pensamiento, de que Irán al día de la fecha está solo o tiene algún otro país que le apoye en esta situación de ideología, también incluso de armamento? Y en segunda pregunta enlazada con esta anterior. ¿Crees que esta situación de actuaciones militares puede afectar con un aumento de terrorismo en Occidente? Hay dos cosas ahí diferentes. En el plano de relaciones internacionales, los grandes apoyos de Irán hoy están muy debilitados. Era en términos, si se quiere, operativos o militares o bélicos, el eje de resistencia. Este eje está roto después de la derrota de Hezbollah en el Líbano, de Hamas en Gaza y de la caída del régimen de Assad. Ahora bien, tiene apoyos en la comunidad internacional, tiene Venezuela, uno podría pensar, bueno, son apoyos menores. En términos militares sí, en términos de propaganda o de retórica antiimperialista, Irán para algunos es un símbolo. No digo que sea determinante, pero sí que no ha de minusvalorarse. El caso, por ejemplo, de los chiíes, de las comunidades chiíes de Oriente Medio, que miran hacia Teherán como el ejemplo en el cual finalmente los chiíes no solo llegaron al poder, sino que pusieron en marcha una revolución que transformó la situación de postración secular que habían tenido. Es cierto que Irán durante mucho tiempo ha recurrido a acciones contra objetivos civiles, iba a decir acciones terroristas, pero podríamos tender a pensar en el terrorismo, digamos, tradicional. Irán es extremadamente sofisticado en sus acciones. Hay una unidad especial de la Guardia Revolucionaria, que es la unidad Al-Quds, dedicada a acciones subversivas, muy amplias. No solamente, insisto, acciones que podríamos considerar de terrorismo, coches bombas, secuestro, asesinatos, sino también sabotajes, por ejemplo, guerra psicológica. Desde esa perspectiva, sería irresponsable decir, pues aumenta el riesgo de acciones terroristas. Eso es algo que conocen las agencias de seguridad, de inteligencia, de información, que son las que se dirigen a la población. Ahora bien, en el pasado, Irán ha respondido de modos poco convencionales a situaciones en las que se ha visto presionada. Por ejemplo, parte de las acciones de desestabilización de las sociedades occidentales venían dirigidas desde la República Islámica de Irán. Protestas, manifestaciones, boicots, iba a decir subversión, la guerra subversiva. Hay un término que se viene utilizando desde hace algunos años y en los que la República Islámica de Irán es maestra, que son los conflictos híbridos, las acciones híbridas, donde combinas elementos de violencia, terrorismo, acciones militares, incluso combates en campo abierto, con acciones de naturaleza, si se quiere, política, civil, económica, sociológica. Irán ha puesto una línea roja a la que deberíamos atender si seguimos los acontecimientos en un ámbito mayor que la región, sino en el plano mundial, que es el ataque contra las infraestructuras petrolíferas, que son la sangre que alimenta el oxígeno que permite respirar a una economía muy golpeada, que es la economía iraní. Ha habido algunos bombardeos selectivos sobre instalaciones de refinamiento de petróleo. Y Irán ha advertido. Digo esto porque, claro, una cosa es el conflicto, que durará lo que dure. Uno siempre piensa que ojalá todos los conflictos duraran poco, si es que tiene que haberlos. Pero luego está el postconflicto. Hay un precedente interesante, la campaña de bombardeos de la OTAN sobre la antigua Yugoslavia, particularmente sobre Serbia y Montenegro, que no precipitó la caída, no produjo la caída de Slobodan Milosevic, pero creó condiciones que terminaron llevando a ella. Claro, si una economía muy maltrecha como la iraní termina sufriendo la pérdida o el deterioro, la destrucción del principal tejido productivo que tiene, que es la industria petrolífera, no se sabe cómo podría terminar ni la respuesta que podría producir desde el régimen. Esta noción de la guerra subversiva es importante para entender cómo responde Irán y el potencial desestabilizador de Irán
más allá de sus fronteras, por ejemplo en Hispanoamérica, donde la penetración iraní ha sido muy profunda, por ejemplo en Europa, donde Irán tiene la posibilidad de realizar acciones híbridas. Esto sí hay que tenerlo presente. Irán no se va a quedar de brazos cruzados, mejor dicho, no Irán, el régimen de la revolución islámica iraní, porque el régimen se mantiene porque hay un Estado dentro del Estado, que es la Guardia Revolucionaria iraní. Incluso si el ejército iraní desertase o si hubiese un golpe de mano de los generales, cosa muy difícil, pero si sucediera, seguiría siendo necesario derrotar a la Guardia Revolucionaria iraní, que es más poderosa que el propio ejército iraní y que es el mecanismo del que la revolución se dotó para impedir que un movimiento popular pudiera derrocarla. Por eso la Guardia Revolucionaria iraní es tan importante, por eso se están realizando acciones dirigidas contra los oficiales, contra los mandos, contra los agentes, contra las estructuras de información de la Guardia Revolucionaria iraní, no solo del ejército iraní. Aquí lo tenemos que dejar, Ricardo Ruiz de la Serna. Muchísimas gracias, muchas gracias. Nos vamos a la siguiente pausa de publicidad, pero les pregunto, ¿todavía no forman parte del Club de Amigos del Toro Televisión? Pues es más importante que nunca que nos apoyemos entre aquellos que defendemos la libertad, los valores y la verdad frente al pensamiento único. Al darse de alta como socio, no solo contribuyen a que sigamos adelante, sino que también pasan a formar parte de esta gran familia que comparte principios. Además, hacerlo es muy fácil y muy rápido y, sobre todo, más necesario que nunca. Pueden hacerlo llamando ese número de teléfono, que es el 91 616 2464, enviando un correo electrónico a clubdeamigos@clubdeamigos.org. Por lo demás, ya saben que desde el Club de Amigos se organizan además actividades interesantísimas. Este mismo jueves, día 19, a las 10 de la mañana, tenemos una cita muy especial en el Club de Amigos. Vamos a desayunar con don Luis del Pino, que es el director del programa de radio Mañanas en Libertad, ya lo conocen, una oportunidad única, va a ser esa para conversar cara a cara con uno de los analistas más influyentes de nuestro país. Eso sí, las plazas son limitadas, así que si quieren venir, apúntense cuanto antes, porque estamos a nada, unas horas. También este jueves 19, pero a las 19 horas, jueves 19 a las 7 en punto de la tarde, les vamos a esperar en el Club de Amigos con una conferencia imperdible, España, Europa y Trump, a cargo del historiador y ensayista Fernando Paz, una visión muy profunda y diferente sobre el presente político y el papel de Occidente, un evento imprescindible para todos aquellos que buscan entender el mundo con un criterio. Y si están en Barcelona o alrededores, atención, el miércoles 25 a las 2 en punto de la tarde tenemos una comida muy especial con socios y amigos del club. Julio Ariza y José Javier Esparza les van a acompañar en esta cita, un encuentro en el que compartir ideas, reflexionar y disfrutar también de la buena compañía. Reserven cuanto antes su plaza porque Barcelona también tiene mucho que decir. Si desean inscribirse a alguna de estas actividades o pedir más información sobre cualquiera de ellas, ese mismo número de teléfono 91 616 24 64. Publicidad y aquí seguimos. Seguimos dando caña, nos vamos acercando a la 1 en punto de la tarde y como les decía al inicio de este programa tenemos que hablar de nuestra sanidad. ¿Por qué? Porque los médicos van a ir a huelga. ¿Cuándo? El próximo 10 de octubre. Es algo que anunciaban el día de ayer la Confederación Española de Sindicatos Médicos y el Sindicato Médico Andaluz, que comparecían en la jornada de ayer ante los medios de comunicación para agradecer no solo esa participación masiva en la primera jornada de huelga del pasado viernes, sino para anunciar cuáles van a ser las próximas actuaciones para seguir mostrando ese rechazo, no solo para mostrarlo, sino para que todo el mundo conozca cuál es su postura y cómo se plantan frente a ese borrador del Estatuto Marco que ha elaborado el Ministerio de Sanidad. Como decimos, el próximo 10 de octubre será esa huelga, esa próxima huelga de los médicos si este borrador no da marcha atrás y tal y como parece que están las cosas, don Antonio, parece que Mónica García no va a dar su brazo a torcer. No puede. No puede mentalmente, no puede. Su ideología se lo prohíbe, pero además su posición política es evidente. Estamos ante el problema más importante de la organización sanitaria pública, que ya hemos comentado en alguna oportunidad, en el que la organización sanitaria, en la Ley General de Sanidad,
pues se dejó al arbitrio de que los hospitales y fundamentalmente las grandes organizaciones son hospitalarias, pero también la atención primaria se conglomeró en las comunidades autónomas para que tuvieran una capacidad enorme, pues la junta de personal de cada una de estas organizaciones. De tal manera que para pensar por dónde camina un hospital, como puede ser de primer nivel de estos grandes, de los que se llamaban ciudades sanitarias, por ejemplo la FE, en Madrid La Paz, Belviche, es decir, de 7.000 o 7.500 trabajadores, pues los médicos y las enfermeras tenían un sindicato como tenían el resto de los trabajadores, en los que se conglomeraban en el resto de los trabajadores los sindicatos tradicionales, es decir, la UGT, fundamentalmente la UGT y comisiones obreras, y se crearon unos sindicatos de profesionales a manera de como si fueran en otros sitios para tratar aquellos temas tan peculiares para poder conseguir algunas ventajas que deberían tener los médicos en su ejercicio, las enfermeras en el suyo, que no eran transmisibles al resto de los trabajadores. Bueno, esto se puso de una forma mucho más acuciante cuando a finales del siglo pasado se pensó en incentivar de alguna manera la actividad profesional, cosa pues tan entendible como pudiera ser, como puede pasar en la hacienda pública, como podría pasar en la judicatura, como podría pasar en algunos sitios en los que el mayor trabajo de los profesionales pues se incentivara de alguna forma. Concretamente, en la actividad pública pues se paga a los médicos y a los enfermeros, la enfermería que trabaja en los trasplantes, y por eso, como se paga aparte, como se consiguió pagar aparte, somos el primer país del mundo en trasplantes por habitantes. O sea, simplemente porque se consiguió una fórmula de pago y tal. Bueno, esto se buscó un complemento de productividad, y ese complemento de productividad pues permitía, se vislumbraba el de que podían pagar a los servicios, que hicieran más consultas, que hicieran más intervenciones, es decir, la incentivación de lo que realmente le interesa a las personas, que no es la limpieza del hospital, que también tiene que funcionar, obviamente, que no es el servicio de mantenimiento, sino aquello que, bueno, y esto pues lo impidieron en la Junta de Personal, pues lo impidieron y dijeron, se han puesto en cada una de las comunidades autónomas un porcentaje de un 20% del presupuesto para productividad, pues esa productividad nos la vamos a repartir entre todos. Y por lo tanto se inventó una fórmula de pago que se repartió entre todo el personal. Bueno, pues así ha ido languideciendo y la productividad no sirve para nada. Y entonces, pues el Estatuto Marco mantiene el que se negocie desde la Junta de Personal. Y lo que pretenden los médicos y las enfermeras es que haya un estatuto profesional de la profesión de enfermería y de la profesión médica que tenga su negociación especial con el estamento de la organización. Bueno, esto no va a progresar, y esto es lo único que cabía vislumbrar para hacer un cambio organizativo en el sistema.
Enseguida continuamos hablando de esta cuestión, si queréis, aquí en la mesa, pero no quiero hacer esperar más a quien tenemos al otro lado de la línea de la conexión telemática, porque los que también van a ir a huelga en julio son los jueces y fiscales. 3 días de huelga justo después de una concentración a las puertas del Supremo el próximo 28 de junio contra esa reforma de Félix Bolaños. Precisamente tenemos conexión en directo con María Jesús del Barco. Ella es la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, que es el colectivo mayoritario de la carrera judicial. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, consideran que esta reforma atenta contra el Estado de Derecho, que obedece a intereses partidistas. ¿A qué necesidad real responde? ¿Se pretende controlar desde la política a los jueces? Bueno, es un intento más de controlar a los jueces, ¿no? Se establece en este proyecto de ley, además de otras cuestiones que también son rechazables, pero fundamentalmente, un proceso de estabilización para jueces sustitutos y fiscales sustitutos, alegando que es lo que nos está exigiendo la Unión Europea y que se hace en cumplimiento de una directiva y de una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Pues en esto también, pues por desgracia, tampoco es verdad lo que nos están diciendo. En realidad, en nuestro país existe cada año un sistema de oposiciones y un sistema de cuarto turno que permite entrar en la carrera judicial. De hecho, el cuarto turno es uno de los mecanismos habituales por los que los jueces sustitutos acceden como titulares a la carrera judicial. Y es este uno de los motivos fundamentales de nuestro rechazo. Mire, cuando alguien debe el puesto a alguien, pues generalmente tiene que pagar el favor. Y todos estamos viendo lo que está sucediendo en los últimos tiempos, cómo determinadas instrucciones de los jueces están molestando, cómo la actuación de los jueces independientes molestan a determinadas personas o a determinados políticos y cuáles son las noticias que cada día estamos viendo en los medios de comunicación. Hombre, no es muy difícil atar cabos. Cualquiera pudiera pensar que el objetivo de esta reforma es tratar de diluir a la carrera judicial y de diluirla en su independencia, ¿no? Vamos a hablar de algunas de estas cuestiones que se plantean precisamente en esta reforma impulsada por Bolaños, y me gustaría preguntarle en primer lugar por su valoración sobre que esas instrucciones penales pasen a estar en manos de los fiscales. Mire, yo siempre digo Dolores Delgado para desmentir la idea de que la instrucción tiene que estar en manos de los fiscales. La instrucción está a día de hoy en manos de jueces independientes que lo hacemos con absoluta imparcialidad, neutralidad y con pleno respeto a los derechos fundamentales de las personas que están siendo investigadas. Es verdad que desde hace tiempo existe un proyecto de ley de enjuiciamiento criminal o una propuesta para que se asuma esta instrucción por el Ministerio Fiscal, pero es que en nuestro país la Fiscalía depende del Fiscal General del Estado en esa estructura jerárquica que mientras no sistema que permita, que garantice, que fortalezca la autonomía del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, pues es muy difícil darle esta instrucción. Y lo estamos viendo lo que está sucediendo ahora mismo en nuestro país. Si a esto le unimos que se presentó una proposición de ley para cambiar la acusación popular en la llamada Ley Begoña, que lo que hace es restringir hasta el extremo el ejercicio de la acusación popular, resulta que podríamos estar dejando en manos del Ministerio Fiscal y, en definitiva, en manos del Gobierno frente a quien se ejerce la acción penal en nuestro país. Por tanto, esa reforma es inasumible a día de hoy. Pero es que es más, en el anteproyecto que trata de modificar el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, lo que se pretende es fortalecer la figura del Fiscal General del Estado, la propia figura del fiscal, no como tal institución, como la Fiscalía. Y lo que se hace es permitir que cuando se asuma la instrucción por el fiscal, este Fiscal General del Estado pueda quitar y poner fiscales en la instrucción de los procedimientos. De modo que si un asunto que haya podido tocar por reparto a un concreto fiscal instruye y al fiscal no le gusta que ese fiscal instruya, pues puede quitarle y poner a otro, digamos, de su confianza. Creo que las garantías para los derechos y las libertades de los ciudadanos con este proyecto de ley cuya retirada estamos solicitando, así como el anteproyecto para modificar el Estatuto del Ministerio Fiscal, son papel mojado. Tampoco les convence esa modificación del sistema de acceso a la carrera judicial. Lo que denuncian es que en este caso no se evalúan, no importa en ningún caso esos conocimientos técnicos, tampoco la igualdad en la carrera o incluso que esos jueces, esos futuros jueces, no van a estar preparados.
Efectivamente, mira, hay unos principios básicos en nuestra Constitución que son el mérito y la capacidad para acceder a los empleos públicos y la igualdad de todos. El sistema de oposición libre, por más que se trate de construir un relato de que los jueces somos todos hijos de familias millonarias, y eso es lo que nos ha permitido preparar una oposición, la mayoría de los jueces somos de clase media, incluso de clase media baja en muchas ocasiones. La oposición ha sido siempre el mejor ascensor social y es lo que ha permitido que gente de clase media que no podría tener, que no podría tener un trabajo fijo o un buen trabajo con un sueldo digno, pues a través de la oposición haya podido acceder a tener una vida mejor, digamos. ¿Qué sucede? Pues que el principio de igualdad está clarísimo en el acceso actual a la carrera judicial. Es más, muchas veces hablamos de que la mujer debe acceder a puestos, pues mire, en la carrera judicial hace mucho tiempo que más del 70% de las opositoras las que se ponen a la oposición son mujeres. Hoy más del 54% en la carrera judicial somos mujeres. Por tanto, claro que la oposición garantiza la igualdad y claro que garantiza en el sistema actual el mérito y la capacidad. Por eso estamos también en contra de la modificación que se quiere hacer del sistema de oposición libre, del propio examen, porque se trata de rebajar la calidad y la excelencia. Se quiere quitar del examen una parte que es esencial, que es el derecho procesal. Mire, un juez que no sabe derecho procesal, mejor es que se quede en su casa. Porque tenemos que saber derecho procesal, porque a través del procedimiento amparamos los derechos de los ciudadanos en ese procedimiento concreto y tutelamos su derecho a la tutela judicial efectiva. Por tanto, es fundamental que sepamos derecho procesal y se quiere quitar esa parte del examen. Y se quiere introducir un dictamen que se quitó hace pues como 27 o 28 años porque se consideraba que era una prueba que podía ser subjetiva y no objetiva como el sistema actual. Y porque además los jueces, después de aprobar la oposición, en una oposición que le aseguro que es durísima y que requiere estudiar muchísimo, nos vamos 11 meses a la escuela judicial donde tenemos un curso teórico práctico que luego además completamos con 6 meses haciendo prácticas tuteladas en los juzgados. Mire, si con esta formación al gobierno no le sirve, pues yo ya no sé qué más quiere que hagamos nosotros. Es decir, al Poder Judicial, hace pocos días leí a alguien que decía que efectivamente el Poder Judicial es el único que se nos exige una preparación. Y así es, somos los únicos que acreditamos conocimientos para ser jueces. Le doy la palabra a Víctor Manuel Seligrat y luego también le quieren preguntar aquí en la mesa a mis compañeros. Doña María Jesús, buenos días. Desde la premisa de la admiración a la carrera judicial, pero desde el orgullo de mi etapa hace muchos años de miembro de los tribunales de oposiciones, al turno libre de la carrera judicial, yo estoy de acuerdo con parte de sus palabras que ha manifestado, no con todas. Y lo digo con el máximo de los respetos. ¿Por qué? Voy a resumir todo lo que usted ha dicho lo máximo posible. En primer lugar, yo nunca puedo estar, ningún profesional del derecho, sea abogado, sea secretario o letrado de la Administración de Justicia, sea fiscal o sea de cualquier actividad del mundo del derecho, esté de acuerdo que se politice todo el tema judicial. Pero yo creo que la oposición libre son necesarias, son fundamentales y son muy duras, como usted ha dicho. Pero luego hay que continuar y ver ese ejercicio del juez o jueza, puesto que ya algunos sacan la oposición y se asentan en la silla que no tienen la vocación fundamental que hay que tener para esta carrera, que es el ejercicio judicial. Si no hay vocación, no hay nada. Además de los conocimientos, tiene que haberlos. Además de eso, yo creo que todo aquello que se politice está mal, da igual que sea cuarto turno o no lo sea. Por lo tanto, en mi opinión, este proyecto de ley, si se hace para politizar, no estoy de acuerdo. Pero lo que no podemos es dejar de un lado a la oposición libre, evidentemente que hay que tenerlo y que merece todo mi respeto porque es un esfuerzo fundamental, pero tampoco dejar de lado aquel cuarto turno o juristas de reconocido prestigio que llevan muchos años ejerciendo y que tal vez tienen para un caso en concreto mucha más viabilidad y conocimiento fáctico de lo que es la reina de cualquier proceso, que es la prueba. Uno puede saber mucho derecho sustantivo, pero como no tenga claro lo que es la prueba, es decir, no es lo mismo, como sabe usted muy bien, doña María Jesús, dicho sea en un lenguaje coloquial, no es lo mismo ser director de fábrica que ir directo a África. Es fundamental conocer esa situación. Y luego manifestarle que, evidentemente, desde el punto de vista de las oposiciones, no podemos estar en contra de ellas, porque demuestra un gran conocimiento. Y el derecho procesal es fundamental para cualquier actuación en un ámbito de un juzgado.
Por lo tanto, y me he extendido en demasía, estoy de acuerdo con parte de sus palabras. Creo que este proyecto de ley no debe de abandonar lo que es la posibilidad de acceso por juristas de reconocido prestigio a la carrera judicial. Tampoco debe de dejarse de un lado la importancia de la oposición al turno libre y vigilar esa independencia siempre, judicial, siempre, y creo que con oposición o sin ella siempre va a haber ese riesgo de que en este caso pueda haber una ideología que pueda afectar a algún juez o así se achaque en la sociedad para perjudicar esa labor del juez. Y lo que no estoy, y no estoy para nada a favor, ya termino, sí, Alba, del tema correspondiente a que sea un fiscal el que instruya la fase de investigación de instrucción. Creo que en este caso debe de ser un juez o una jueza, que en este caso, al margen de la función del fiscal, quien esté dirigiendo esa investigación. No sé si puedo contestar. Sí, claro, por supuesto. Vale. Mire, yo, además de opositora que aprobó la oposición, también he sido miembro de un tribunal de oposición. Y le aseguro que ser juez es bastante complicado. Quiero decir que ojalá con los temas que yo me aprobé en la oposición en el año 98 ya me hubiera servido, pero es que no me queda más remedio que estudiar cada día porque el boletín, el oficial del Estado, cada día me cambia las leyes. Es más, en los últimos años el Código Penal ha cambiado más de 20 veces. Fíjese usted si los jueces no nos queda más remedio que estudiar. Y mire, nuestra labor está cada día sometida a control. Hay un régimen de recursos que cuando dictamos una resolución y cualquiera de las partes del procedimiento entiende que no se ajusta a derecho o que es contraria a sus intereses, pues lógicamente lo puede recurrir. Con respecto a la vocación, ¿qué quiere que le diga? Con el sueldo que nos pagan, si no fuera por vocación, aquí no estábamos. En cualquier despacho pues, ganaríamos más. Y estamos aquí por vocación. Y el sacrificio que se hace cada día por los jueces de este país, igual que por el resto de operadores jurídicos y por el resto de funcionarios que trabajan en la Administración de Justicia, sacando un trabajo que triplica en muchas ocasiones lo que se puede asumir en un juzgado para que las cosas vayan bien, es porque se hace por vocación. Si no, esto sería un caos. Y nosotros no estamos en contra del cuarto turno. Lo que estamos en contra es el proceso de estabilización que se prevé en la ley, que no es el cuarto turno, es otra cosa diferente. El cuarto turno, por supuesto, es un método para acceder efectivamente a la carrera judicial, juristas de reconocido prestigio. Y en muchas ocasiones son los jueces sustitutos los que están accediendo por la vía del cuarto turno a la carrera judicial. Es que es el proceso de estabilización que se prevé en la ley, que no es el cuarto turno, lo que entendemos que debe ser retirado de la ley. Y ya una última cuestión de Josep María Francas. Te pido un poquito más de brevedad. Sí, en la pregunta, sin la respuesta ya no dependerá de mí. A ver, yo entiendo que por las obras y después por la intencionalidad que se supone, que igual es una cosa subjetiva, el proyecto es un intento de amordazar políticamente a la justicia sí, a la justicia, lo dejamos aquí para no entrar en detalle. Eso lo entiendo perfectamente. Con lo cual hay que oponerse, vamos, como sea. Y las obras son claras, es decir, por ejemplo, ¿dónde están los fiscales ahora mismo en todos los casos que afectan al gobierno? O yo sabía que existía una cosa que era la Fiscalía de Oficio. Yo creo que eso se extinguió en el siglo XVIII o XIX en España, porque no la veo actuar nunca, a pesar de que hay delitos flagrantes que salen en la prensa. No veo. O sea, la actuación de la Fiscalía, dejémosla aparte. Pero lo que me desconcertó es que ayer, hablando de eso, aquí Julio Ariza habló de un informe Marchena en la época de Gallardón, donde proponía eso. Y de que el ministro Catalá también proponía eso en España. Entonces me asombra, porque la intención del PSOE la tengo clara, pero no entiendo que dos importantes, entre comillas, como son, no Marchena, sino Gallardón y Catalá, desde el PP quisieran también hacer este cambio de jueces a fiscales en el tema de la instrucción. ¿Algún motivo para que se les ocurriera eso? Pues mire, le voy a decir que efectivamente existe hace tiempo un proyecto de enjuiciamiento criminal, como he dicho antes, en el que han participado personas como Marchena, como Antonio del Moral, para dar la instrucción a los fiscales. Pero pasa por una reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal que fortalece la independencia del Ministerio Fiscal y su autonomía. Es decir, no con una fiscalía como la que tenemos hoy.
digamos que cambiemos todo para que el fiscal pueda ser independiente. Yo siempre he estado en contra de la institución por el Ministerio Fiscal. Entiendo que si quieres una figura independiente, pues para eso tenemos al juez instructor, que es una figura independiente en nuestro ordenamiento jurídico, y que para ese viajero necesitamos alforjas, ya está el juez de instrucción. Dicho lo anterior, pues efectivamente, en los gobiernos del Partido Popular, con Gallardón y con Catalá, también se quería dar la instrucción al Ministerio Fiscal. ¿Y qué sucede? Pues que cuando un partido está en la oposición quiere que la instrucción sea para los jueces y que la acusación popular se pueda ejercer de una forma amplia. Y cuando esos mismos partidos llegan al gobierno, quieren que la instrucción pase a los fiscales y que se ejercite de una forma muy restrictiva la acusación popular, lo que me demuestra que quienes debemos seguir instruyendo somos los jueces. María Jesús del Barco, muchísimas gracias por atender a nuestra llamada. Un abrazo. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Antonio, no sé si quieres hacer alguna reflexión sobre eso. No, yo decirle a mi compañero Víctor Manuel que te veo muy romántico. Lo que te veo muy romántico porque la profesión médica le era mucho más importante. Fíjate, creo que es más importante la judicial, pero le era mucho más importante a los políticos manejar a los médicos. Bueno, pues lo ha conseguido. Es decir, realmente la socialización de la medicina y que la medicina española y la organización sea marxista, que es marxista, esto ya ha llegado. Y ha llegado a través de esto, de suprimir poco a poco, introducir cuartos turnos, mecanismos para que en cada comunidad autónoma se entren aquellos que se han formado en esa comunidad autónoma, dándoles más puntos. Es decir, la carrera médica, la carrera profesional del médico en España se ha socializado absolutamente. Absolutamente. Y por lo tanto corréis ese riesgo. Y desde luego sería tremendo que pasara también en la justicia. Bien, yo espero haberme explicado adecuadamente, y lo digo por las palabras que además con mucha le agradezco a José María que me haya hecho el matiz de cuando digo humildemente, porque lo hago precisamente porque no tengo la posesión de la verdad. Pero yo creo que el mundo judicial, todos estamos expuestos a sentarnos en un banquillo, a ir a cualquier juzgado de instrucción. Y yo, desde el punto de vista de mi posición, que tengo cada vez que aprender mucho más, lo que pido es que cuando un señor o una señora vaya a un juzgado y no sea un delincuente, no vaya con miedo. El que tiene que ir con miedo es el delincuente. Y lo que pido es que la libertad está unida a la salud, y la salud está unida a la libertad, porque cualquiera que le quite la libertad injustamente le afecta a su salud. Y yo creo que las oposiciones son necesarias, pero también creo que es necesario algo que ningún partido político ha hecho, ni hará, porque no es algo socialmente aceptable. Y es que cuando alguien, y ya no solamente pienso en el mundo de la carrera judicial o fiscal, o del letrado de la Administración de Justicia, llamada anteriormente secretarios judiciales. Cuando alguien saca una oposición de la importancia que es el mundo de la salud o la libertad, que están los jueces, no solamente hay que sacar la oposición y seguir estudiando, sino que hay que vigilar que esa señora o señor, juez o fiscal, no se pegue al sillón de su silla para toda la vida. Si no trabaja adecuadamente o no vale, fuera. Como ocurre en una empresa. ¿Por qué? Porque se está enjuiciando la libertad de las personas y la salud. Por lo tanto, ya termino, Alba, pero tenemos que hablar claro. No podemos dejar de ser hipócritas. Las ideologías políticas en el mundo judicial, nadie está de acuerdo. Nadie. ¿Cómo vamos a estar de acuerdo? Pero lo que no podemos estar de acuerdo es con el corporativismo y con el hecho de que no haya esa humildad, y ahora repito, humildad, en la tutela judicial efectiva ante el ciudadano y ciudadana. Y repito, ya termino, Alba.
Todos estamos sujetos ante lo que es una investigación judicial. Pido siempre esa profesionalidad que existe. Soy un admirador de los jueces y de los fiscales que hagan bien su Eso ha trabajo. quedado claro, Víctor Manuel. Aquí lo vamos a dejar porque tenemos muchos más asuntos de los que hablar y también muchos más invitados para hoy. Seguramente uno de los que vayan a sentarse aquí con nosotros en esta mesa, por lo menos nos va a sacar un poco del debate y de las discusiones acaloradas, sin dudas, además de ofrecernos una película para ver este fin de semana, porque el estreno hoy es día 18, el estreno es el 20, así que tomen nota, pero en unos minutos antes seguimos con las malas noticias, o como ustedes quieran definirlas. Vamos con la parte política que les mencionaba antes y el revuelo internacional que está causando también el propio presidente del gobierno, Pedro Sánchez, porque ayer también volvía a ser portada de otro periódico internacional, The Times. Fíjense cuál era su portada, esta noticia: es hora de que Pedro Sánchez gobierne o diga adiós. Contundente este artículo. Hay encuestas en estas últimas horas. La mayoría de los españoles lo que consideran es que ante esta situación lo que debe hacerse es convocar elecciones, ir inmediatamente a unas nuevas urnas, no dejar esos comicios para el año 2027. Estarían a favor de ello más de un 60% de los ciudadanos en base a esta encuesta de GESOP elaborada para el periódico. Pero atención, porque el dato relevante es el siguiente, que el 40% de los votantes del Partido Socialista consideran que también hay que ir a esas urnas. Es una cifra que viene creciendo en estos últimos meses según se van conociendo los casos de corrupción. ¿Cómo o qué pasaría en este panorama, en este escenario electoral? Pues lo van a ver en sus pantallas porque también son los datos el que ofrece GESOP. Ganaría las elecciones el Partido Popular, lo haría con una horquilla de entre 131 y 135 escaños. Por detrás estarían los socialistas, que aún así no bajarían de los 110 asientos en el Congreso de los Diputados, entre 112 y 116 parlamentarios, y los que duplicarían incluso sus asientos, su presencia en el hemiciclo, serían los de Vox, que se dispararían hasta los 60 diputados. Bueno, en el Congreso, como les decía antes, las cosas están muy tensas, no solo por parte de la oposición, sino por el resto de socios. En el día de ayer, Miguel Tellado pedía el turno de palabra para exigir a Francina Armengol que se votara realmente sobre esa comparecencia de Pedro Sánchez que se va a producir el 9 de julio, pero la presidenta del Congreso se lo impidió y esto fue lo que sucedió. Parlamentario Popular, del presidente del Gobierno, para dar cuenta de la trama de corrupción que afecta al Partido Socialista, al Gobierno de España y que ha derivado en la dimisión del señor Santos Cerdán. El reglamento, señora presidenta, yo no estoy Pedía inmediatamente estoy hablando del artículo 68.1 y la alteración del orden del día. Y lo que sucedía inmediatamente después era un revuelo entre los diferentes parlamentarios para pedir precisamente que compareciera Sánchez esta semana y no dejarlo hasta el 9 de julio, que todavía queda mucho tiempo y de aquí a entonces todavía muchas cosas pueden salir. En fin, voces de elecciones más, pero del Partido Socialista, Javier Lambán, que dice que lo de Santos Cerdán es la gota que colma el vaso, que hay que ir, dice Lambán en esta entrevista que le han realizado en el periódico ABC, que hay que ir a elecciones cuanto antes. No es el único... discúlpenme, no es el único socialista que lo está exigiendo, hay voces internas, pero de momento no hay un núcleo interno lo suficientemente fuerte como para alzar la voz, para hacerle replantearse las cosas a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, que esta semana sigue con esa ronda de encuentros con los diferentes socios parlamentarios para tantear el apoyo de los mismos a ese llamado bloque Frankenstein. El día de ayer fue la reunión con Míriam Nogueras, también con Jordi Turull, con la parte de Junts, que lo que hacen es exigir garantías de que se van a cumplir el acuerdo, que ahora se han quedado sin interlocutor, porque era hasta ahora Santos Cerdán, y los de Junts están saliéndose un poco, aunque sabemos que no les interesa en absoluto dejar caer al gobierno, aunque esta mañana sorprendía el tono de Rufián, que ya se empiezan a desmarcar los republicanos. Mientras tanto, lo que hemos visto es la primera cesión ya al PNV, cuando en el Consejo de Ministros de ayer, que van a ver en sus pantallas que fue lo que se aprobó, el traspaso de la competencia de funciones y servicios al País Vasco en lo que son esos permisos de trabajo para las personas extranjeras. La primera cesión que hemos localizado ya al PNV en Consejo de Ministros
y veremos también cuáles son las siguientes, porque ya estamos acostumbrados, Fran Casas, a que los socios se enfadan mucho, pero ese enfado se desinfla cuando ponen un precio y ese precio se paga. Claro, cuanto más enfadado, más caro. Esto funciona así, no hay que ser muy listos. Y el chollo está en aprovechar cuando tienes al otro. Pero creo que es significativo, a mí me ha gustado mucho, no sé si lo he dicho antes, el discurso de Rufián, como discurso político, aunque me cabré alguna de las cosas que ha dicho. Hay que reconocerle que es un buen orador. Pero sí, además ha arreado bien, para lo que, sabiendo que es un partido que en teoría se enmarca en la izquierda, el discurso está muy bien porque ha repartido al PSOE y al PP, y además ha hablado, diríamos, de la corrupción VIP, una corrupción de señores, y la corrupción cutre, que es la del PSOE, y me parece una definición bastante real de la situación, ¿no? O sea, pero digo, es interesante saber que ahora mismo, según parece, los únicos que están dispuestos a hacerse la foto del encuentro con Sánchez son Bildu y son Junts. El resto han dicho que si van sin foto. Es muy significativo esto, ¿eh? O sea, la extrema derecha nacionalista, que sería Junts, y no le llamaría ni siquiera extrema izquierda a Bildu, porque me parece que ya es como extrema izquierda para mí sería Podemos, esto ya está pasado de rosca. Eso es muy significativo. A ver, yo entiendo que ahora mismo el haber pasado esta compadecencia tantos días es un sistema de dilatación del tema, o dilación, de que pretende Sánchez defenderse, pero creo que sigue siendo un error más, con lo cual yo dejaría perfectamente que fuera el día 7 de julio y el 27 de julio, porque el 27 de julio igual no es capaz ni de entrar en el Parlamento, porque a la velocidad que vamos, o sea, ahora mismo, esta mañana, ya no sé exactamente qué imputado de estos ha dicho, creo que ha sido Víctor Daldama, que ha vuelto a decir que lo siguiente que sale es la implicación directa de Sánchez en todo eso. Con lo cual, pues nada, tranquilos, que vaya haciendo. Porque que a mí en este último informe de la UCO se tontea con esa... Sí, se insinúa, a pesar de lo que diga Sánchez. Porque se habla de primarias... se habla de a espaldas del PSOE, además de una forma que parece como remarcada, se tontea con esa idea de que el presidente del gobierno pues tenía conocimiento de todo lo que pasaba, y tampoco sería para menos, porque estamos hablando de algo que comenzó hace 10 años. A ver, yo creo que se ha entendido la ironía en mi introducción cuando he hablado de beatificar a Pedro Sánchez, porque si en 7 meses de ir con 3 personas, de las cuales 2 lo único que piensan es en tirarse la primera que pasa, pagando nosotros, pues es imposible estar 7 meses conviviendo con estas dos personas y no darte cuenta de qué palo van. Es absolutamente imposible, porque ya en un fin de semana de reuniones de distintos personajes ya ves perfectamente de qué palo va una persona, sea hombre o mujer. Ni te cuento 7 meses. Con lo cual, que no. Por eso, o es beatífico o es un cantamañanas de mucho cuidado. Pero está muy claro, José María, las dos formaciones políticas que quieren la foto, pues ya la has visto, porque es en la primera. Claro. Porque evidentemente vienen a exigirle y a demostrar a los seguidores de Junts que quien manda son ellos. Por eso estaban los dos con la cara totalmente seria, y el examinando, que era el señor Sánchez, pues venía a ver qué tenía que decirles. Es decir, y el otro le pasa lo mismo. Bildu viene a demostrar al pueblo vasco que aquí quien manda soy yo. Sí. Y sin embargo, los tontos del PNV se tienen que ocultar diciendo, bueno, mire, he sacado esto en el primer Consejo de Ministros, he sacado esto. Bueno, pero yo no comparto, ni siquiera me reúno con él. O sea, los dos que no tienen vergüenza de decir aquí mandamos nosotros, son los de la foto. Hablaba antes Víctor Manuel de negociación, parece que esa negociación sí que se está produciendo por parte de Pedro Sánchez, ¿no?, con el resto de socios, pero desde luego por la otra no. Da igual. Bueno, efectivamente, al inicio del programa dejé en el aire la palabra negociación. Yo creo que aquí hay dos palabras fundamentales, y por eso Sánchez, que no es el Partido Socialista, para mí Sánchez es el Partido Sanchista, es decir, yo el Partido Socialista Obrero Español lo considero un partido socialdemócrata distinto a la actuación de Sánchez.
Es mi opinión. Desde el punto, bueno, mi opinión por unos hechos que se están viendo. ¿Y por qué he dicho la palabra negociación y luego la palabra intereses? Pues porque yo creo que en este caso Sánchez no tiene más salida y sus colaboradores que negociar y ver hasta cuál es el límite de esa negociación. La base fundamental va a estar en los informes de la UCO y en las actuaciones judiciales. Y ahí es donde ya va a haber ese límite absoluto para ver la responsabilidad política si está ya afectando a la responsabilidad legal. Y al revés, si la responsabilidad legal afecta a la responsabilidad política. Por lo tanto, yo creo que la negociación la está haciendo Sánchez hábilmente y la están haciendo dejándose querer aquellos que tienen ese interés por la negociación. ¿Pero negociación con quién y para qué? Para mantenerse en el poder, José María, un hombre tan inteligente como tú. No, es que eso ya está pasado, eso es como si me hablas de la Navidad. Esto ya está pasado, ya está para claro ti, que se va. pero el actual presidente del gobierno que no ha convocado elecciones es Pedro Sánchez. Ya, pero eso está muerto. Entonces, esto eso está muerto. solamente se puede ir viendo en virtud de las informaciones que haya de la UCO. Pero Pedro Sánchez, su intención es terminar su programa, su tiempo y estar ahí con la ayuda de sus colaboradores. No, yo es que pensé que te referías a una negociación que me parecería más normal. Que es una negociación jurídica de a ver hasta qué punto le pueden librar de lo que le va a caer encima a él, a su mujer y a su hermano. Esa es la negociación que haría yo si fuera Pedro Sánchez. Esa negociación yo creo que nunca la va a hacer, si es que existiese, se está haciendo seguro, delante de unas cámaras. Hombre, claro. Yo creo. Por eso claro, cuando habla de negociación, en este caso habla de negociación jurídica que afecta a la vida política. Es decir, la negociación no solamente la debe de hacer el señor Sánchez, a Dios rogando y con el mazo dando. La negociación también se debe de tirar o ver por parte de los partidos de oposición en posibles actuaciones para ver cómo se va desarrollando todos estos temas. El hecho de discutir, de irse del Parlamento, de sacar, expresiones peinetas en el Parlamento no está para eso. El Parlamento está para dejar claras determinadas cuestiones y no abandonarlo. Ya, pero ¿está el Parlamento para que en 7 años el presidente de gobierno, cuando le preguntas, aunque le preguntes la hora que es, se meta con tu padre? No. No está para eso. Está el Parlamento para que la presidenta del Congreso no deje que un señor diga un taco ahí y en cambio deje que los otros digan todo. El Parlamento no está para nada de lo que está pasando. El Parlamento lo forman los parlamentarios y los parlamentarios son políticos. Y si un político no contesta las preguntas, lo que tiene que hacer la oposición es buscar legalmente la viabilidad para llevar a cabo el cauce y que ese político no siga en el gobierno. Creo que nos vais a poner de acuerdo, así que lo vamos a dejar o levantarse aquí. E irse. Hoy nos acompaña Paco Ragageles, que es fundador de Comunidad Solar, es uno de nuestros partners energéticos y que, por cierto, ya desde hace unos meses en los estudios estamos disfrutando el autoconsumo remoto y los resultados están siendo increíbles. Estamos teniendo facturas a 0 euros gracias a esta maravillosa situación. Muy buenas tardes, Paco. Hola, buenas tardes. Pues estaba yo aquí viendo la última hora que tenéis ahí subtitulada, como se están echando la bronca del apagón y las culpas los unos a los otros, y es muy divertido esto que ha pasado con el apagón y que a estas alturas de la película todavía la gente no tenga claro lo que pasó en nuestro país, que es muy, muy fácil de entender. Por lo tanto, pues es divertido cómo se echan las broncas y las culpas de unos a otros cuando el mercado eléctrico español es un desastre, los precios de la energía a mediodía son negativos, los productores no reciben dinero o incluso tienen que pagar por producir y paran las plantas. Y ya está. Todo lo demás son películas de vaquero para camuflar que tenemos que modificar el sistema energético español. Hoy, ya. Pero bueno, perdona, que me estaba riendo por la noticia, novedad del Breaking News que habéis puesto. A eso iba a ir. Antes de entrar en detalles sobre el autoconsumo remoto, cuéntanos tremendo, qué es eso del pack ahorro energético de Comunidad Solar, en qué consiste, cuáles son las ventajas que ofrece y a qué tipo de personas o familias puede beneficiar. Bueno, como sabéis, nosotros lo que queremos es que todo el mundo pueda ser dueño de su propia energía. Como cuando te compras una casa, pues puedas comprar de tu producción y por lo tanto ya quedarte tranquilo y estar independizado de algún modo del mercado eléctrico. Eso sí, tienes que recibir a través de los cables la energía en tu casa y hay que pagar los peajes, los transportes, pero eso lo tienes que pagar en cualquier caso, tengas la tarifa que tengas. Pero tú puedes comprar unos paneles en este parque solar que veis aquí al lado, por aquí, y tenerlos y recibir en remoto la energía en tu casa. ¿Qué es el pack de ahorro energético? Pues hemos juntado dos cosas. Hemos juntado la posibilidad de que tengas tu propia generación de energía limpia y recibirla en tu casa durante los 30, 40 años de vida en los nuevos parques y además te ponemos en tu casa una batería
para que tengas el doble beneficio de que puedas estar protegido en caso de un nuevo apagón y que si se va toda la luz, tu casa vuelva a funcionar, siga. De hecho, no notes ni siquiera que ha habido un apagón. Y no solo estés protegido, también el mercado eléctrico tiene precios del transporte diferentes en cada hora del día. Lo mejor que uno puede hacer es, si tengo una batería en casa, la configuramos de tal manera que cuando el precio de la energía y transporte juntos está muy barato, la llenamos, y cuando la energía es muy cara, se usa. De tal manera que tienes el doble beneficio. Tienes una batería que te protege y además tienes una batería en tu casa que lo que hace es que te hace ahorrar mucho dinero, porque no importa cuánto estén los transportes, no importa cuánto estén el precio de la energía, tú vas a pagar siempre lo más barato posible gracias a la posibilidad que te permite la batería de acumular energía y usarla cuando quieras. Por lo tanto, el pack de ahorro energético que hemos inventado es juntar las dos cosas. Tienes autoconsumo remoto, tienes tu propia producción de energía tuya durante 40 años y además tienes la seguridad en tu casa de tener una herramienta que permite estar protegido en caso de un apagón o cualquier cosa, y encima te hace ahorrar más dinero. Es una solución maravillosa y que yo animaría a todo el seguidor del Toro TV que contacte con nosotros a través de nuestra página web o nuestro número de teléfono para que un asesor energético de Comunidad Solar se ponga en contacto, pueda entender cuál es la necesidad y pueda hacer una propuesta fantástica. Creo que no lo sabéis, pero además de los estudios de Toro TV, tenemos ya más de 200 miembros de Toro TV, espectadores, que se han sumado al autoconsumo remoto. Por lo tanto, se va acumulando cada día más gente y que forman parte de la comunidad Solar, y muchos de ellos vienen a través de la relación que hemos establecido con vosotros. Y es fantástico y motivo de un súper orgullo por nuestra parte. Bueno, además sabemos que estáis preparando una acción muy especial para Comunidad Solar y todo lo que llaman comuneros. La cápsula del tiempo, ¿qué es esto? ¿Qué estáis preparando? Vale, estaréis viéndolo porque os hemos mandado un vídeo que estáis poniendo de vez en cuando que cuenta la historia. Este vídeo que hay aquí. Pues mira, se nos ocurrió que mucha gente, además hablando con esa persona que sale en el vídeo, que es Damián, que es un comunero de Las Rozas, que invirtió con nosotros hace ya un par de años. Entonces también nos decía que quería comprar unos paneles de autoconsumo remoto para donárselos a sus nietos y que dentro de 30 años puedan recibir el dinero que haya ido acumulando la generación de esos paneles y la venta al mercado de esa energía, como una especie de fondo de pensión para ellos. Y nos pareció que, jolín, es verdad, muchos comuneros invierten pensando en su necesidad actual, pero también que esto van a heredarlo sus hijos y sus nietos, va a durar la vida útil de los parques, 40 años. Entonces dijimos, ¿por qué no hacemos una acción en la que hagamos la famosa cápsula del tiempo, en el que vamos a los parques y dejamos dentro una nota de cada comunero contándole a sus descendientes el por qué hizo esto, por qué invertiste, con cualquier deseo que tengas. Las guardaremos, la enterraremos, dejaremos una placa conmemorativa que estará puesto en el centro de transformación y dentro de 30 años haremos, justo en el solsticio de verano, dentro de 30 años, una apertura y lectura de esos mensajes que han dejado los comuneros a sus hijos, a sus nietos, y ojalá, yo espero estar y pueda ir con mis hijos y que muchos estemos aquí y lo podamos compartir juntos. Nos pareció que era una idea bonita y eso vamos a hacer el próximo sábado, día del solsticio de verano. Pues Paco, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. A vosotros. Nos vamos ya a la última pausa de publicidad del día de hoy y enseguida volvemos. Emergencias, ¿qué le sucede? ¡Tiene que ayudar a mi mamá! Es muy duro pensar que soy la única que ve estas cosas. El Departamento de Atención a la Infancia no puede detener esto y necesitamos vuestra ayuda. Mamá nos dejó sin avisar. Quiero amar como mamá. ¿Adopción? ¿Cómo lo afrontaremos con la que tenemos encima? ¿Te imaginas a la Donna o a Prince a su suerte? Si nadie los acogiera. Creo que ya están aquí. ¿Estás segura de que nos quieren? Oh, cielo, segurísima. La otra noche, mi hijo estaba aterrorizado por el agua caliente. Ha llegado el momento de centrarnos en los niños. El deber religioso no cura el corazón de un niño. El amor sí. Tenemos 20 familias que quieren niños. Todos quieren niños. Todos deberían tener un hogar. Podemos solucionar este problema.
Y los niños empezaron a llegar con historias que te destrozaban por dentro. Estás haciendo algo que nadie más podría hacer. ¡Somos familia! ¡Es hora de hacer esto juntos! Lo que hemos hecho en Possum Trot ha llamado la atención de las autoridades. Soy preciosa. Soy fuerte. Eres una bendición y mereces que todos te queramos. Alfredo Panadero, muy buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bueno, ayer fue el estreno, ¿no? Y fue un exitazo. Ayer tuvimos la premiere de la película, efectivamente, en los cines Capitol, gracias a la Fundación Soñar Despierto, que tiene una labor impresionante de lo que están haciendo y nada, y la verdad es que pues, vinieron representantes de la Comunidad de Madrid, vinieron pues, influencers, celebrities, o sea, todo el mundo se paseó por ahí, pues con una pantalla enorme donde se daba a conocer que en España a día de hoy hay 17.000 niños sin hogar. Y eso es algo que con esta película queremos también reivindicar y poner el foco en esto, que los niños son el futuro de la sociedad y que sobre todo pues a día de hoy en España una película como Sonido de Esperanza tiene mucho que decir a nuestra gente. Y es muy importante porque no se conoce mucho, todo el mundo habla de adopción, pero no se habla tanto de acogida. Y la acogida es algo que cualquier familia prácticamente, con una serie de condiciones muy pequeñas, podría perfectamente hacer y que a día de hoy pues, hace más falta que nunca porque conocemos muchas familias desestructuradas, muchos problemas pues, relacionados con el alcohol, con drogas, etcétera, y que a día de hoy pues, esperan muchos de estos niños de este tipo de padres están esperando a que tengan una oportunidad de tener una vida posible, que es lo que muestra la película. Alfredo, si te parece, vamos a ver algunas personas que estuvieron el día de ayer en este preestreno, vamos a escuchar qué fue lo que dijeron. Me ha parecido muy importante porque se ve mucho la parte del niño, o sea, se ve lo que sufre, lo que vive, cómo se siente, y creo que es importante que las familias también lo vean, ¿no? Para que vean la realidad del acogimiento desde todas las perspectivas. Es una película muy emotiva, la verdad, muy bonita, muy real, que no quita la dureza de lo que es, pero que al final te anima a colaborar más con esta iniciativa. La película es emocionante, está muy bien hecha y bueno, pues refleja de alguna manera una realidad que es lejana, pero es también un poco el día a día de muchos niños aquí en España, aquí en Madrid. Que refleja tres cosas muy importantes. Una, que la infancia muchas veces está desprotegida por distintas circunstancias y que es muy importante que haya sistemas de protección que puedan dar una seguridad. Luego otra cosa que yo destacaría de la película es que es necesario que también haya programas que acompañen, ¿no? O bien en la adopción o bien en la acogida. Y luego algo que se ve muy bien en la película, sobre todo al final, es la importancia de la comunidad, de las asociaciones, de las entidades que hacen distintos programas para que cualquier niño o cualquier niña pues pueda estar en una situación de protección y de acogida. Bueno, desde luego invita a la reflexión y también nos anima a mantenernos con los ojos abiertos, ¿no, Alfredo? Efectivamente, además, al ser una película basada en hechos reales o una historia real, creo que te dice mucho más, ¿no? Porque las personas a día de hoy existen, o sea, es una comunidad muy modesta, muy humilde en Possum Trot. Se les ha hecho multitud de reportajes y documentales en Estados Unidos, pero por fin han tenido la gran pantalla esta película. Lo curioso de esta película, además, es que en Estados Unidos se estrenó el año pasado, justo coincidiendo a poco después del estreno de Sound of Freedom. La película pues, es del mismo estudio de Sound of Freedom, de Angel Studios, que ya han traído varias superproducciones como The Chosen, la serie de Chosen, o Sound of Freedom, o Cabrini, o esta, ¿no? o Sonido de Esperanza. Y lo que nos cautivó desde el principio, que es por lo que estamos trabajando mucho con Angel Studios últimamente, es porque es una historia con unos valores humanos que cualquier persona no puede permanecer indiferente, ¿no? Que te digan que en pleno siglo XXI 22 familias con una realidad económica más bien modesta, ¿no? Como decía, sean capaces de acoger a 77 niños de los sistemas de servicios sociales de Estados Unidos, o sea, dice muchas cosas. Una dice
que estamos ante una sociedad que también se moviliza y también genera comunidad, la importancia de las comunidades, que también han dicho aquí los protagonistas de la premier de ayer, pero también te dice que hace falta muchas y muchas más personas que puedan ayudar en ese sentido. Y esta película, pues bueno, pues qué os voy a decir, o sea, ayer vivimos una tarde muy especial, todo el mundo pues ha salido recomendando la película, tengo el móvil a fuego de personas llamándome, escribiéndonos en redes, muy contentos con la película y con muchas ganas de que llegue ya a los cines este fin de semana, a partir del viernes, de este viernes 20 de junio. Si alguno quiere todavía, está un poco despistado que no sabe en qué cine, que busque la web de la peli, sonidodeesperanza.es, y en sonidodeesperanza.es puede encontrar todos los cines, en Madrid son unos cuantos y en toda España, y estamos intentando llegar a todos los cines que podemos. A día de hoy nos están escribiendo de muchas asociaciones, de comunidades, pero también muchas personas particulares para llegar a todos los cines que haga falta para traer una película así. Hoy en día en cartelera, por desgracia, pues está de moda otro tipo de películas que a veces, pues bueno, pues no digo que sean mejores o peores, pero que dicen más bien poco. Entonces, esta película te está diciendo algo muy claro, que es que, bueno, pues esa necesidad de la familia, de la comunidad y de la fe, ¿no? Y de la esperanza en que un futuro diferente para nuestros niños es posible. Y ese mensaje también de que nuestra situación no debe impedirnos tampoco ayudar al prójimo. Y además de ser una historia desconocida totalmente en nuestro país, bajo mi punto de vista, también está muy bien hecha a nivel técnico, o por lo menos eso es lo que nos están mostrando todas las reseñas que están publicadas en la red, o incluso el propio Josep María Frangas, que durante el tráiler elogiaba, ¿no?, el doblaje de la misma, así que también a nivel técnico es una película de 10. Alfredo, animamos a todo el mundo a que vaya este viernes, día 20, ¿no?, viernes 20, a su cine, que la busque antes, si no, en Sonido de Esperanza, en la página web, para saber si está disponible en los mismos, y les animamos que acudan a verla, porque desde luego, como les decía antes, invita a reflexionar mucho. Muchas gracias, Alba, muchas gracias por este espacio, y animar a todo el mundo a que sobre todo vaya este fin de semana, que estas películas, en cuanto tienen la excusa, las quitan de cartelera, si ven que no va tanta gente, las quitan. Entonces, que no dejen todo lo que están haciendo, que ya se ha acabado el curso, por suerte, ¿sí?, ¿no?, ya está a punto de acabar, entonces que aprovechen y vayan. Termina el mismo día 20. El día 20, o sea que es una manera de celebrarlo, con esperanza. Sí. Emergencias, ¿qué le sucede? ¡Tiene que ayudar a mi mamá! Es muy duro pensar que soy la única que ve estas cosas. El Departamento de Atención a la Infancia no puede detener esto y necesitamos vuestra ayuda. Mamá nos dejó sin avisar. Quiero amar como mamá. ¿Adopción? ¿Cómo lo afrontaremos con la que tenemos encima? ¿Te imaginas a la Donna o a Prince a su suerte? Si nadie los acogiera. Creo que ya están aquí. ¿Estás segura de que nos quieren? Oh, cielo, segurísima. La otra noche, mi hijo estaba aterrorizado por el agua caliente. Ha llegado el momento de centrarnos en los niños. El deber religioso no cura el corazón de un niño. El amor sí. Tenemos 20 familias que quieren niños. Todos quieren niños. Todos deberían tener un hogar. Podemos solucionar este problema. Y los niños empezaron a llegar, con historias que te destrozaban por dentro. Estáis haciendo algo que nadie más podría hacer. Somos familia. Es hora de hacer esto juntos. Lo que hemos hecho en Possum Trot ha llamado la atención de las autoridades. Soy preciosa. Soy fuerte. Eres una bendición y mereces que todos te queramos. En Reino Unido, además, se ha celebrado este martes un pleno que, desde luego, nos ha dejado helados, porque lo que se permitiría en base a esa legislación es la despenalización del aborto hasta el momento del parto. Los parlamentarios han votado a favor de despenalizar el aborto en Inglaterra y también en Gales. Lo han hecho por 379 votos a favor frente a 137 en contra. La ley lo tipificaba como un delito tanto en Inglaterra y en Gales que una mujer pues se sometiera a un aborto. Sin embargo, posteriormente se aprobó otra ley que permitía el aborto hasta las 24 semanas
semanas del embarazo, siempre que se cumplieran una serie de condiciones como riesgo para la salud física o mental de la mujer y que dos médicos diferentes lo autoricen. Sin embargo, las modificaciones más recientes permitían acceder a ciertos tratamientos como pastillas que incluso pueden recibirse por correo postal para tomar en casa e interrumpir embarazos de menos de 10 semanas. La enmienda que se aprobó en el día de ayer en el Parlamento británico que dejaría sin ningún efecto esta legislación vigente y eliminaría así cualquier impedimento ante el aborto. Antonio. ¿Has dicho hasta el parto? Hasta el parto. ¿Y por qué hasta el parto solo? ¿Has dicho hasta el parto? Sí, pero ¿por qué hasta el parto solo? Si da igual, hasta los 5 años, porque vas a acabar en el parto. Y si te has equivocado y una vez tiene 1 año y medio y dices no me gusta... Es lo mismo. Por eso, que da igual. Estamos hablando de lo mismo. Da igual que el parto, que una semana después, que 15 días, que 5 años. Hombre, la hipocresía se salvaba bien en dando plazos y diciendo que el germen embrionario y esas cosas, pero hasta el parto. Sí. Pues eso. Bueno, sí que es cierto que no recuerdo exactamente el año, en el 21 o en el 22, ya se eliminó la prohibición de abortar hasta el momento del nacimiento cuando estábamos hablando de un niño con síndrome de Down. En Inglaterra. En Inglaterra. Y hay en algún estado de Estados Unidos que permitía después del parto también. No lo recuerdo exactamente. Sí. No me acuerdo cuál, pero sí. Pero eso bueno, no, yo no tengo... No, es que así, si la mayoría de edad son 18 años, que es cuando empieza uno a decidir por su cuenta, tendría que ser posible hasta los 18 años, ¿no? Pero es que yo hasta el parto no lo puedo entender hasta el parto. No sé cómo lo pueden hacer. ¿Y hasta los 18 años lo entenderías o no? Sí, eso es más fácil. Eso es más fácil, es decir, es tener una silla de estas eléctricas y decir que, bueno, pues porque en vez de silla es una cuna. Supongo que el problema es de dependencia, ¿no? Es una cuna. Mientras el niño no nace, es dependiente. Que la sociedad pueda entender que esa cuna pues sea eléctrica y que haya que llevar al niño recién nacido. Porque el niño recién nacido termina el cordón y ese es el momento que todavía está el cordón latiendo de la madre. Dice, oiga, tiene usted 10 segundos para terminar con la vida del que era de la madre y ahora la vida es autónoma. Ya puede ser un crimen, pero hasta que el cordón late, que eso... O sea, en vez de cortar el cordón, cortar el cuello. Es la decisión, ¿no? Eso es. Si cortas el cuello ya es un crimen. No, pues antes de cortar el cordón no. No, José María, si cortas el cuello es un crimen. Si cortas el cordón es un aborto. O sea, a ver si estamos. O sea, si al niño le... Es muy sutil esta definición. Al niño le cortas el cuello, cuando ha nacido y todavía el latido es materno, eso va a ser un aborto. Y en Inglaterra, eso están listos. Por eso. Y sí, no debemos hablar de esto. Horroroso. Nos queda un minuto que voy a aprovechar para contarles la reacción de Red Eléctrica, que no ha tardado más de un día en reaccionar a ese informe del Ejecutivo de Sara Gessen sobre el apagón. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, niega que vaya a dimitir y asegura que la responsabilidad de ese cero energético no recae en Red Eléctrica, sino en las empresas, en Iberdrola, en Endesa y en Naturgy. La responsabiliza a ellas directamente de ese apagón sufrido el pasado 28 de abril. Dice que si esas centrales... Insiste que según las simulaciones de la compañía, si las centrales convencionales hubieran funcionado correctamente, no hubiese habido un apagón y fue siempre, según el operador, el factor definitivo que provocó la caída total del sistema. Red Eléctrica niega cualquier responsabilidad en lo ocurrido. No nos ha dado tiempo a comentar muchos de los asuntos que teníamos previsto. Nos suele pasar habitualmente, pero les invitamos a que vengan mañana a las 12. En vez de apagón es un chispazo.
Es lo que ha dicho. Gracias a todos ustedes por Recedeto. acompañarnos en esta mesa de Dando Caña. Por lo demás, los veo a ustedes mañana a las 12 punto. Que tengan un feliz miércoles y sobre todo que descansen. Hasta mañana. Adiós.